que esto puede sorprenderte, pero soy un poco nerd. Sé que a muchos de ustedes les cuesta creerlo, pero es verdad. Lo admito, soy un nerd, pero solo un poco nerd. No soy un nerd enorme, ¿de acuerdo? Y digo esto como advertencia porque voy a hacer una referencia a El Señor de los Anillos ahora mismo. Muy bien, El Señor de los Anillos, J.R.R. La obra maestra de Tolkien sobre los acontecimientos de la Tierra Media. Una obra, de hecho, que en parte se inspiró en el Génesis y en la tiranía que Tolkien presenciaba a mediados del siglo XX por parte de movimientos como el comunismo y el fascismo, movimientos que, lamentablemente, siguen vivos y presentes hoy en día. El último libro se llama El Retorno del Rey y en un momento dado toda la gente se regocija y celebra cuando el rey toma su trono y comienza a reinar. Hubo una alegría y felicidad absolutas cuando él llegó. Bueno, cuando el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, llegó a la tierra, la gente no se regocijó. No hubo alegría, no hubo celebración, no hubo felicidad alguna con su llegada. No, fue todo lo contrario. Juan 1:9 dice, la luz verdadera vino al mundo. En el versículo 11, vino a los suyos y los suyos. Los judíos no lo recibieron. Su rey, su Mesías, fue rechazado, al menos por ahora. Un día él regresará. Zacarías capítulos 12 al 14 dicen que en ese momento los judíos reconocerán a su Mesías. Y en ese momento él reinará por 1000 años y habrá celebración, alegría y felicidad, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Sin embargo, hasta ese día será como los eventos registrados en Juan 8. Odio, conflicto, insultos, incomprensión, rechazo, no solo de Jesús, sino también de sus seguidores. Hoy estamos en el corazón de Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 21. Y si por casualidad tienes una imagen en tu mente cuando piensas en Jesús y lo imaginas como alguien manso y apacible, con flores en el cabello, esa imagen no la sacaste de Juan capítulo 8. No, es justo lo contrario. Durante al menos un año ha habido un complot para matar a Jesús, no porque fuera tan amable con la gente, sino por sus enseñanzas. Pero nadie pudo hacerle daño en absoluto porque, como dice el capítulo 8, versículo 20, su hora aún no había llegado. No tenían poder ni siquiera para ponerle un dedo encima hasta el momento que su Padre había establecido para que Jesús regresara a su hogar celestial a través de la cruz. En esa hora nadie podría detener su muerte. Antes de esa hora nadie podría causar su muerte. Un ejemplo de esto lo vemos fallar al final de este capítulo, en el versículo 59. Después de todo lo que dice en este capítulo, los líderes judíos, cito, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Mira, las enseñanzas de Jesús siempre han tenido este efecto en el mundo. Y cuando Juan usa esa palabra mundo, se refiere la mayoría de las veces a la masa de la humanidad que vive y que ama estar en rebelión contra Dios. El mundo en Juan, cito, no conoce a Jesús. El mundo en Juan lo odia. El mundo en Juan se regocija con su asesinato. Todo esto es porque Satanás es el gobernante de este mundo, según Jesús, 3 veces en el libro de Juan. Por todo esto, el mundo hará que los seguidores de Jesús enfrenten pruebas intensas. ¿Por qué? Porque ellos, cito, no son de este mundo. Como Jesús los eligió de entre este mundo, el mundo los ha odiado. Los cristianos han sido odiados a lo largo de la historia y seguiremos siéndolo. Y no es porque lo merezcamos, porque seamos criminales tan horribles. Tampoco es porque seamos personas particularmente malas o perversas, aunque mucho mal se ha hecho por falsos cristianos en nombre de Jesús. No, Jesús dijo que seríamos odiados porque el mundo lo odió a Él primero. Y simplemente resulta que pertenecemos a Él, a aquel a quien ellos odiaron. Esta es una nueva realidad para los cristianos en la América del siglo XXI, pero en China ahora mismo no es nada nuevo. En la mayoría de los países musulmanes tampoco es nuevo allí. En muchos países africanos y asiáticos. No es nada nuevo. Ser odiado es una forma de vida para los cristianos. Y para muchos en Occidente, ser odiados por ser cristianos demostrará si en realidad las personas son cristianas o no. Somos odiados porque Jesús, aquel a quien amamos, quien salvó nuestras almas, a quien valoramos tanto e incluso le damos nuestra adoración, somos odiados porque Él fue odiado.
Y vemos este odio a lo largo de todo el capítulo 8, y será lo mismo en nuestro texto de hoy. El contexto de Juan 8 es la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 principales festividades en el calendario judío, lo que significa que decenas de miles de personas están en Jerusalén, en el área del templo, incluso escuchando a Jesús en ese momento. Más específicamente, Jesús se proclama a sí mismo en el versículo 12 como la luz del mundo. Y lo hizo, según el versículo 20, en el lugar del tesoro. Mientras estaba de pie bajo estas enormes lámparas que se encendían para esta festividad. Esto es lo que provocó la discusión actual en la que lo encontramos. Ahora vimos la primera ronda de este conflicto que comenzó después de que Él se llamara a sí mismo la luz del mundo, el único salvador para todo el planeta. Hoy veremos la segunda ronda, comenzando en el versículo 21. Echen un vistazo. Así que les dijo de nuevo, el conflicto avanza. Me voy y me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así que después de decir en el versículo 19 que no conocen a Dios porque no conocen a Jesús, Él añade aquí que estos líderes, cito, morirán en sus pecados. Esta frase significa morir con la mancha del pecado aún sobre ellos. Significa morir con la maldición de su pecado sin ser removida. Es estar sin perdón y al mismo tiempo hace que una persona no esté preparada para encontrarse con Dios cuando se presente ante Él con toda una vida de pecado por la que tendrá que rendir cuentas. Eso es lo peor que le podría pasar a alguien y Él está diciendo que eso les va a suceder a ellos. Ellos no están listos para encontrarse con Dios, pero Él sí, porque va a regresar al Padre. Y dice que lo buscarán, pero Él ya se habrá ido. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Me buscarán. Bueno, no creo que signifique que lo buscarán para salvación. Van a buscarlo con el fin de ser salvos. No, el contexto es su partida, lo que significa su muerte. Así que creo que lo que Jesús quiere decir con esto es que lo buscarán en el sentido de que después de que Él muera, buscarán saber si Él era realmente el Mesías, después de haberlo crucificado. Pero en ese momento será demasiado tarde para ellos. Sin embargo, ellos escuchan esto y responden sarcásticamente, versículo 22, tú. ¿Acaso se va a suicidar ya que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Verán, ellos creían que la peor parte del infierno estaba reservada para quienes se suicidaban. Así que están diciendo que si no podemos ir a donde Él va cuando muera, debe estar hablando de suicidarse, ya que no hay duda de que nosotros vamos al cielo. Miren, su suposición, su expectativa de que simplemente daban por sentado que irían al cielo cuando murieran, es tan arrogante como trágica para estos hombres. Jesús responde a esta calumnia en el versículo 23. Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. El contraste no podría ser más marcado. Ellos pertenecen a una realidad completamente diferente a la de Él. Él pertenece al cielo. Ellos pertenecen a este mundo. Noten que ellos son de este mundo. Este mundo marcado por el odio y la rebelión contra Dios. Él dice, ese eres tú. En contraste, Él dice que no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Él está marcado por el amor a Dios y la sumisión a Dios, algo de lo que el mundo no sabe nada. Y por eso en el versículo 21 les dice que no pueden, que no tienen la capacidad de ir a donde Él va cuando muera. Ellos no pertenecen allí, no tienen lugar allí. Y de nuevo, no tienen la capacidad de llegar allí mientras al mismo tiempo rechazan al único que puede llevarlos. Imaginen a Jesús en ese momento, hablando con estas personas que no tienen idea de lo que están diciendo. Y por amor y compasión hacia estos hombres que lo odian tanto, repite el destino con el que están coqueteando 2 veces más en el versículo 24. Fíjense, les dije que morirían en sus pecados. ¿Cuándo les dijo eso? En el versículo 21 justo les dijo eso. Se los dice de nuevo, les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, si te preguntas, ¿cuál es el punto de los versículos 21 al 24? Bueno, Jesús repite el punto 3 veces. Es morir en los propios pecados. Este destino comienza con lo que ellos son, de abajo y de este mundo de pecado.
Y luego esa realidad de lo que son se manifiesta en que odian a Jesús, quien es el único camino para no morir en tu pecado. Fíjense en esa palabra hermosa y maravillosa. A menos que, ¿ven esa palabra? Si eres de los que subrayan o resaltan cosas, esta debería estar rodeada, resaltada con flechas, todo eso. Porque esa palabra llena de gracia es pronunciada para estos que odian. Ellos lo insultan y Él los invita a la vida eterna. Él dice que hay una excepción a morir en tus pecados. Cree en Él. Él les ofrece la esperanza del perdón, pero ellos se niegan. Estas son las mismas clases de personas con las que puedes interactuar en el trabajo, en la escuela o tal vez incluso en tu familia. De quienes Jesús dice que te odiarán porque lo odian a Él. Así que recuerda que los que odian están destinados al infierno. Recuerda que los que odian están destinados al infierno. Puede que te resulte fácil pensar en eso mientras te odian. Lo entiendo. Pero morirán en sus pecados y se irán al infierno a menos que vengan a Jesús por el perdón. A menos que se aparten de su pecado y confíen en Él como su Salvador y Señor, el infierno será su destino final, como lo es para todos los que rechazan a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no ha destinado a los creyentes para la ira, pero ese es el destino de quienes se niegan a creer en Jesús. El fuego de su ira, según 2 de Pedro 3:7, está, cito, reservado hasta el día del juicio de los impíos. Jesús llama a esta realidad, a este juicio, a este destino, fuego eterno y castigo eterno en Mateo 25. Verás, ellos han hecho el intercambio, este mundo por su alma. Así que cada día caminan sobre el puente que se derrumba entre esta vida y la siguiente. En cualquier momento podrían morir, caer en el infierno, y eso sería todo. Como los hombres de nuestro texto de hoy, los que odian que encontramos en las noticias o tal vez incluso en nuestras propias vidas, este es su destino. La espada de la muerte cuelga sobre sus cabezas cada segundo de cada día, lista para caer. Es solo la gracia de Dios la que impide que eso suceda. El castigo eterno del fuego eterno está siendo reservado para todos los que, como estos hombres, rechazan a Jesucristo. Ahora bien, no nos alegramos en absoluto de esto, ¿verdad? De hecho, una de las razones por las que 2 de Corintios 4:12 dice que cuando nos insultan, nosotros los bendecimos, es para mostrar con nuestra bondad ante sus insultos la misma bondad que Dios nos mostró cuando nos salvó a pesar de nuestro odio hacia Él. Son estas palabras famosas en Mateo 5:44, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen, y luego da la razón. Cuando haces eso, lo haces para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos. Ama a las personas que te ven como su enemigo y ora por ellas, y así mostrarás el parecido familiar. Demostrarás que Dios es tu Padre y Cristo es tu Salvador. Cuando tratas a las personas que te ven como su enemigo con el mismo amor y bondad con que Dios te trató cuando tú eras su enemigo, mi esperanza es que al recordar esta verdad, que aquellos que rechazan a Cristo están destinados al infierno. Oro para que esto nos permita no dejar que el odio crezca en nuestros corazones hacia ellos. Mi oración es que esta verdad haga nacer en nosotros compasión y bondad hacia ellos. ¿Es la bondad lo que ellos merecen por la forma en que nos tratan por ser cristianos? Bueno, por supuesto que no. Pero de nuevo, ante todo nuestro pecado nunca hemos merecido la bondad de Dios, ¿verdad? Pero de todos modos nos lo mostró porque es misericordioso, bondadoso, compasivo y generoso. Así mostramos su obra en nosotros. Demostramos que Él realmente obra en nosotros cuando los tratamos como ellos nos tratan a nosotros. No cuando los tratamos como Él nos trata a nosotros. ¿Es fácil hacer eso? No. Pero por eso el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Seguimos su palabra, seguimos su liderazgo en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso podemos hacer cosas que nunca, jamás querríamos hacer.
como amar a quienes nos ven como sus enemigos e incluso orar por su bien, incluso orar por su bien eterno. Es el bien eterno de los que odian lo que está en la mente de Jesús mientras estos hombres lo atacan. Y ese bien eterno está ligado a lo que él mismo se llama en el versículo 24. Él dice, a menos que crean que yo soy Él, morirán en sus pecados. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en el idioma original que fue traducido al inglés aquí, el Él no está. Dice, a menos que crean que yo soy, morirán en sus pecados. Jesús se describirá a sí mismo como el yo soy 2 veces más en este capítulo, en el versículo 28 y en el versículo 58. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto si nos preguntamos qué significa eso? Esto se nos aclara por la manera en que sus oyentes respondieron cuando Él dijo esto. Fíjense en el versículo 59, porque Él se llama a sí mismo el yo soy en el versículo 58. Juan dice que los judíos recogieron piedras para arrojárselas y matarlo. Y en Juan 10:33, al que llegaremos en aproximadamente un año. En Juan 10:33 vemos por qué hacen eso. Le dicen a Jesús, cito, no es por una buena obra que vamos a apedrearte, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que el uso que Jesús hace de esta frase, yo soy, es blasfemia. Porque eso lo convierte, lo hace Dios. Bueno, ¿cómo es que hace eso? Bueno, esa palabra, esa frase yo soy, es un eco del nombre de Dios en Éxodo 3, ¿verdad? La voz de la zarza ardiente le dice a Moisés que el nombre del Dios de Israel es yo soy. Aquí Jesús usó una frase única que se encuentra en los labios de Dios en Isaías 41:4. Escucha esto. Yo, el Señor, el primero y con el último, yo soy Él. Escucha Isaías 53:10. Para que sepas y creas en mí y entiendas que yo soy Él. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Isaías 43:25 dice, yo. Y luego repite, yo soy Él. Así que eso es como decir, yo y nadie más. Yo soy el único. Soy el único que borra tus transgresiones por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Y uno más, Isaías 48:12. Este es el primer servicio que menciono. Recibes la bonificación porque estás aquí en el último servicio. Isaías 48:12. Escuchadme, oh Jacob e Israel, a quienes he llamado. Y así que reunimos todo eso de Isaías cuando Jesús usa esta frase traducida para nosotros. Yo soy Él. Jesús está diciendo que Él es el Señor, el Dios de Israel. Él está diciendo que es el primero y el último, lo que significa que es el único Dios que existe. Y está diciendo que es el único que puede perdonar pecados. Él pone las palabras de Dios en Isaías en su propia boca con esta frase, yo soy Él. Y luego dice, esas palabras en Isaías son mis palabras porque ese soy yo. Eso es lo que está diciendo. Por eso en el versículo 23 puede decir, yo soy de arriba y no soy de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero fíjense en el punto, a menos que ¿qué? A menos que crean en Él como Dios, morirán en sus pecados. Bueno, ¿cómo responderían a esto? Miren el versículo 25. Estos líderes le preguntan, le dicen, ¿quién eres tú? Ahora leemos eso y pensamos, oh, están buscando información. No, Él acaba de terminar de decirles quién es. Esta frase aquí significa, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Y me encanta su respuesta. Versículo 25, Jesús les dijo, simplemente lo que les he estado diciendo desde el principio. Nunca he cambiado mi discurso. Nunca he dicho nada diferente. He sido bastante consistente en esto, no he vacilado. De hecho, durante todo un año desde Juan 5, les he estado diciendo lo mismo, que soy el Hijo de Dios, que soy el yo soy, que soy Dios. Y aunque no lo entienden, en el versículo 26, Él continúa, tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que juzgar. Tengo mucho más que decir y mucho más que juzgar sobre ustedes, lo cual, por cierto, hará en el resto del capítulo. Y luego añade, sin importar su rechazo, sin importar lo que piensen sobre lo que estoy diciendo,
Cuando Él habla, ellos deben saber esto. Versículo 26, el que me envió es verdadero. Eso es lo que Él es. Y declaro al mundo lo que he oído de Él. Dios es verdadero. Él es confiable, preciso y digno de confianza en absolutamente todo lo que ha dicho. Nada salió jamás de la boca de Jesús que este Dios no le hubiera dicho antes que dijera. Ese es el punto de Jesús. Así que, ya que Dios es verdadero y las palabras de Jesús son las palabras de Dios, eso significa que todo lo que Jesús dijo también es verdadero, confiable, preciso y digno de confianza porque Él es la palabra de Dios. Él es la boca de Dios en la tierra. Jesús solo habló la verdad porque solo dijo lo que el Dios de la verdad le dijo que dijera. Lo hizo en perfecta armonía relacional con el Padre, pero estos hombres simplemente no tienen idea. Miren el versículo 27. No entendieron que les estaba hablando acerca del Padre. Su ignorancia era producto de su incredulidad. Él no podría haber sido más claro y ellos no podrían haber estado más confundidos. Y es curioso que diga eso. Creo que eso en realidad es humor. Porque esta frase de que Dios envió a Jesús se usa 18 veces antes del versículo 27. Y de hecho se usa 2 veces en la conversación anterior. Versículos 16 y 18. Él llama al Padre el que lo envió. Lo usa como sinónimo del Padre y aún así ellos no lo entienden. Por cierto, por eso a los no cristianos a menudo se les llama perdidos, ciegos en la oscuridad, porque se les presenta la verdad y es como que simplemente no les entra. Bueno, debido a su ignorancia, el juez da su veredicto, versículo 28. Así que Jesús les dijo en conclusión, por tanto, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Nuevamente, la palabra Él no es original. Así que cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz para matarlo, entonces sabrán que yo soy. La cruz hará que la verdad golpee sus conciencias y reconozcan que Jesús es todo lo que afirmó ser. Pero de nuevo, en ese momento ya será demasiado tarde. Luego concluye su veredicto sobre su rechazo en el versículo 28 con esto: yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo tal como el Padre me ha enseñado. Así como en el versículo 26, Jesús nunca actuó como un individuo independiente, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Él nunca actúa como un individuo independiente. Todo lo que hizo, incluyendo todo lo que alguna vez dijo, fue en perfecta armonía y total sumisión al Padre. Su mensaje no venía de abajo. Sus palabras tienen una fuente divina. La idea en todo este texto es que Jesús es Dios y el Padre es Dios, pero Jesús no es el Padre. Aunque solo hay un Dios, al mismo tiempo el Padre y el Hijo son ambos Dios, pero ambos son personas distintas. Sin embargo, hay un solo Dios, lo cual vemos en el versículo 29. Y el que me envió está conmigo. Jesús y el Padre son personas distintas, por eso el Padre puede estar con él. Él no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago las cosas que le agradan. Jesús nunca está solo, nunca está fuera de la amistad perfecta, de la perfecta armonía con Dios, quien siempre está con Él. Porque a diferencia de nosotros, Jesús nunca hizo lo que Él quería hacer. Él solo hizo lo que Dios quería que hiciera y solo dijo lo que Dios quería que dijera. Así que en esto vemos la Trinidad. Vemos la personalidad distinta del Padre y del Hijo. Y vemos que, aunque igualmente Dios, el Hijo, se somete al Padre, ¿dónde vemos eso? Él dice que siempre y solo hace las cosas que le agradan a Él. Él no obedece a Dios solo a veces. Él está completamente dedicado a la voluntad de Dios. Ahora, no solo está dando una lección de teología. Recuerden el contexto, ¿verdad? ¿Por qué diría estas cosas? Porque estos hombres piensan que Dios está en su contra. Ellos piensan que Él es un hereje blasfemo con el que Dios no quiere tener nada que ver, que Dios está totalmente en su contra. Y Él les dice, no podrían estar más equivocados acerca de mí. Yo solo hago lo que Él quiere. Nunca hago nada fuera de su autoridad. Solo hago lo que Él me dice y nada más. No podrían estar más equivocados sobre mí.
De manera sorprendente, a pesar de todo esto, en el versículo 30, muchos creyeron en Jesús mientras él decía estas cosas. La próxima vez veremos cuán legítima era esa creencia. Pero estos hombres odian a Jesús, discuten con él y querrán verlo muerto al final de esta interacción. Así que cuando interactúes con personas que tienen el mismo tipo de odio en sus corazones, punto número 2, reconoce que los que odian están rechazando a Jesús, el yo soy. Están rechazando a Jesús, el yo soy. Digo esto porque lo escucho mucho. ¿Tal persona es cristiana? Bueno, sí, él cree en Dios. ¿Ves por nuestro texto por qué eso no es aceptable? Muchas personas mueren en sus pecados aunque crean en Dios. No es creer en Dios, ¿no? Sino creer que Jesús es Dios, lo que evitará que las personas mueran en sus pecados. 2 veces hoy Jesús usa la frase yo soy para referirse a sí mismo. Y él explica esta realidad. Él muestra lo que esto significa en la vida real, diciendo que sus palabras son las palabras de Dios. Nunca hago las cosas que Él no quiere que haga. Yo solo y siempre hago lo que le agrada, lo cual, por cierto, es una afirmación de ser sin pecado, que, por cierto, es algo que solo Dios es también. Así que Jesús afirmó ser Dios, no un Dios como un ángel, ni siquiera el más alto de todos los ángeles. Él no se convirtió en un Dios a través de su obediencia. Él es Yahvé, el Dios eterno. Todos estos textos del Antiguo Testamento dice Él todas esas cosas, ese soy yo. Yo estoy diciendo esas cosas. Y seguimos viendo esto una y otra vez en Juan, que Jesús es divino. Él es deidad. Él es todo lo que Dios es. Él es verdaderamente Dios. Y creo que lo vemos una y otra vez porque es muy difícil de creer. Pero escuchen, hay una conexión entre la salvación y confiar en el Jesús correcto. Podríamos pensar, oh no, es solo teología y ya sabes, son solo ideas teológicas. No es gran cosa. No, Jesús dice que esta idea teológica determina si estás dentro o fuera cuando mueres. Y Juan, que estuvo allí ese día, estaba escuchando. Y lo sabemos porque primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. En otras palabras, Dios solo está en una relación correcta con aquellos que confiesan, que se adhieren a que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es todo. Y vimos que ese título, Hijo de Dios, en Juan 5:18, significa que Él es Dios. En Juan 5:18 dice que los judíos querían matarlo porque, cito, incluso llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el título Hijo de Dios significa igual a Dios. Primera de Juan 5:5 lo expresa de esta manera. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que escapa de la rebelión? ¿Quién es el que es salvo ahora y para siempre? Respuesta: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan, el autor de Juan y el autor de Primera de Juan, estaba escuchando cuando Jesús dijo, a menos que crean que yo soy, morirán en su pecado. Al final, Jesús es lo que separa al cristianismo de cualquier otro sistema, cualquier otra religión, cualquier otra cosmovisión en este planeta. Según Él, no según yo, solo soy el mensajero. Según Él, lo que digas sobre quién es Él determina si tienes o no al único que puede salvarte de morir en tus pecados. Nosotros no determinamos la verdad, Él lo hace. Simplemente le decimos a la gente lo que Jesús dijo, y Él dijo, creer en Él. No significa creer en cualquier J-E-S-U-S que haya por ahí. Creer en Jesús supone que tienes al Jesús correcto, que crees en el único Jesús que existe, el Jesús tal como realmente, verdaderamente es. Así que antes de que puedas creer en Jesús, la pregunta es, ¿qué crees acerca de Jesús? Y según Él, a menos que creas que Él es el yo soy, el único Dios, el único Salvador, hablando a través de Isaías, a menos que creas eso, morirás en tus pecados. Ahora, escucha, no estoy diciendo que las personas necesiten tener una teología perfecta para ser salvas. Ni siquiera estoy diciendo que las personas necesiten tener una teología perfecta sobre Jesús para ser salvas.
Pero lo que sí estoy diciendo es que como estos hombres no puedes rechazar esta idea y aún así ser salvo. Es como, soy un cristiano nuevo, apenas estoy aprendiendo esto. Genial, eso es genial. Tú crees en Jesús. Pero a través del discipulado vas a escuchar, oh, este Jesús en quien crees es Dios. Y si en ese momento dices, bueno, me voy de aquí, en realidad nunca fuiste cristiano porque esta es la verdad sobre Él. Y Él tampoco se lo puso fácil a la gente. Ojalá lo hubiera hecho, pero no nos dio ningún punto intermedio. No se puede ser neutral cuando se trata de Jesús. O Él es Dios o es un hereje. No hay un punto medio ahí. Él no nos dejó ninguna otra opción. Solo hay dos opciones aquí. Y luego añade esto, mientras hablaba con un hermano después del primer servicio. Él me dice, entonces, ¿estás diciendo que solo hay creyentes en Jesús y quienes odian a Jesús? Le dije, sí. Y él dijo, oh. Y yo le dije, bueno, eso es lo que dijo Jesús. Él dijo, ¿o están conmigo o qué? Contra mí, no hay un punto medio. Por eso cantamos una canción que decía, antes éramos tus enemigos. No antes personas a las que les caías un poco bien, pero no lo suficiente como para comprometerse contigo. No es eso. No es como antes tus enemigos, ahora en comunión sentados a tu mesa. Esa es la idea. No hay una tercera categoría aquí. Y sé que a la gente puede que no le guste esto, pero la verdad realmente no se preocupa si nos gusta o no, ¿verdad? Lo que es verdadero acerca de la realidad no tiene nada que ver con si me gusta o si quiero que sea así. Así que Jesús dijo que Él es Dios. Y cuando Él dice eso, o tiene razón o está equivocado, si está equivocado, ignóralo para siempre. No importa, es solo un loco. Si tiene razón, ¿quién crees que es y lo que hagas con eso determinará dónde pasarás la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno en tus pecados? Explícalo claramente, predicador. ¿Qué dices en realidad? Los judíos no son salvos porque rechazan a Jesús como Yahvé. Los musulmanes no son salvos porque piensan que Jesús es un profeta y no Dios y Jesús. Versículo 19. Si me conocieras, conocerías a mi Padre. No puedes tener a Dios sin que Jesús sea Dios. Los mormones no son cristianos porque piensan que Jesús se convirtió en un Dios y se volvió uno de los millones de dioses que existen. Y por cierto, tú también puedes hacerlo a través de tu obediencia. Tonterías. Los testigos de Jehová no tienen esperanza de morir aparte de sus pecados porque todo su sistema comienza rechazando a Jesús, llamándolo un Dios. Todas las religiones orientales, la nueva era y el ocultismo, en su mayoría son lo mismo. Todos rechazan a Jesús como Dios porque la mayoría de ellos piensa que Él puede ser Dios y tú también puedes ser Dios. Todos pueden ser Dios. No, no pueden. Jesús dijo, yo y solo yo soy. La única creencia en Jesús que salva es la creencia de que Él es el yo soy, el Hijo de Dios, verdaderamente Dios, igual a Dios, así como Dios el Padre es Dios. Y sin embargo, asombrosamente, maravillosamente, increíblemente, este Dios se hizo ser humano sin pecado para salvar a los seres humanos de nuestro pecado. Ese es el mensaje del cristianismo. No es una visión elevada de Jesús la que salva. Esta es la visión más elevada posible de Jesús y solo esa salva, lo que significa que nadie tiene respeto por Jesús. Nadie le tiene reverencia. Nadie le da honor. Nadie le da gloria sin adorarlo como Dios. Eso es todo. Eso es todo. Todos los que rechazan esto lo hacen porque la idea de que Jesús sea el yo soy es algo que desprecian. Y si no me crees, haz lo que yo he hecho. Toma Juan 8:24 y llévalo a un musulmán o a una persona judía y diles, oye, lee el versículo 24. ¿Viste lo que él dijo ahí? A menos que creas que Él es Dios, morirás en tus pecados. Escúpeme. Ira, ganas de golpearme, amenazas, todo eso solo por hacer eso. ¿Por qué? Porque el odio está ubicado aquí. Siempre está ubicado aquí. ¿Quién dice la gente que es realmente Jesús? Solo hay una respuesta correcta para todo el mundo. Solo uno. Jesús es el yo soy. Quienes estén en conflicto con esto, quienes estén en conflicto con Jesús en nuestro texto, son una imagen de toda la humanidad en rebelión contra Dios.
Todas las personas, aparte de Cristo, versículo 21, no tienen capacidad para salvarse a sí mismas ni garantía de perdón. Versículo 22. Ninguna muestra de respeto por la verdad. Versículo 23. Ninguna armonía con el Dios del cielo y ninguna esperanza de vida eterna. Versículo 25. Ningún conocimiento salvador de Jesús. Versículo 26. Ninguna aceptación de la verdad que salva. Ninguna libertad de la condenación. Versículo 27. Ningún entendimiento de la verdad. Y versículo 28, cuando todo eso caiga sobre sus conciencias, será demasiado tarde para ellos, a menos que crean en Jesús, el yo soy. Ese eres tú. ¿Estás listo? ¿Estás listo para escapar de todo eso? En gran parte de la vida tenemos segundas oportunidades. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Podemos volver a tomar el examen que fallamos. Quizás podamos preparar otra cena. Podemos conseguir otro trabajo, todo eso. Pero solo morimos una vez. Solo morimos una vez. Y solo hay una manera de no morir en tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él. Entrégale tu vida. Confía en Él y Él te rescatará. Él te rescatará. Él te salvará de todo el castigo que mereces por todos tus pecados. Hoy es el día de salvación. Ven a Él hoy. Estaré en esa puerta de allá. Me encantaría hablar contigo. Habrá personas para orar contigo aquí y en la capilla. Contáctanos en línea, inforedemeras.org. ¿Habla con alguien hoy? Hoy es el día de salvación. Ahora, cristianos, recuerden a los que odian, cuya condenación está asegurada en nuestro texto. Recuerden que los que odian son su campo misionero. Hemos visto a personas que odiaban venir a Cristo aquí en Redeemer. Si pusiera un micrófono aquí ahora mismo y dijera, alguien quiere contar su historia, escucharíamos historia tras historia tras historia de personas que odiaban, gente que vivía en rebelión contra Dios. Y ahora aquí están. ¿Por qué? Porque los que odian, que son el campo misionero, seguirán viendo a otros que odian venir a Cristo mientras amemos a los que odian y oremos por ellos, aunque ellos nos vean como sus enemigos. Los que odian son el campo misionero, pero la única manera en que los alcanzaremos, la única manera es si sabemos que seremos odiados, pero lo contamos de todos modos. Que tú y yo, que nosotros tengamos el valor de contarlo de todos modos. Oremos. Jesús, tu palabra es un regalo. Fue un regalo para los hombres que estaban allí ese día, que te odiaban, que querían verte muerto. Y al final de esta interacción van a intentar matarte. Fue bondadoso de tu parte darles la verdad frente a su rebeldía. Y es bondadoso de tu parte darnos esa verdad frente a la nuestra. Ruego por este tiempo que compartimos hoy, todos los que podemos oír mi voz, para que uses estas verdades para acercarnos más a ti. Haz esto. No permitamos que la rebeldía germine en nuestros corazones. Erradicar eso. Porque eres tan buena, tan amable y tan generosa, incluso con quienes te odian. Por favor, haz esto por cada uno de nosotros. Te lo ruego. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.